Las tradiciones son importantes. Es todo el conjunto que hace que funcione la sociedad. Nuestras creencias es una transmisión que se hace de generación en generación. El ámbito de los derechos humanos es mucho más amplio de lo que a veces nos imaginamos. En esta emisión vamos a conocer un ángulo muy interesante en el cual descubriremos cómo el preservar nuestras tradiciones forma una parte súper importante de la cultura de los derechos fundamentales. Acompáñenos. Derecho a la vida. Jugar. Derecho a ser feliz. Libertad de expresión. Democracia. Igualdad. Trabajo. Familia. De todo este esquema de globalización y de información, ¿por qué es importante conservar las tradiciones de un pueblo? La tradición significa una transmisión, una comunicación, tanto de las costumbres, de los ritos, de las noticias, de las doctrinas que se hacen de padres a hijos. Cuando hablamos del saber del pueblo, es el folclore, son los hechos, las manifestaciones, las expresiones. Y cuando nos referimos a la ciencia que estudia todo esto, es folclore con mayúscula, que es la ciencia. Así es que es tanto el saber del pueblo como lo que sabemos acerca del pueblo. Un conjunto de nuestras creencias y es lo que nos da el fortalecimiento y la identidad. La diferencia también entre un pueblo y otro, pues lo dan las costumbres, lo dan estas fiestas de repente que tenemos y que son distintas en cada uno de los lugares a donde podamos estar asistiendo. Tradiciones es todo el conjunto que hace que funcione la sociedad y prácticamente es el eje central de la familia y de donde estés, ¿no? De tu lugar de origen. Eso es lo que te va a diferenciar de los otros, ¿no? Prácticamente. Y la tradición es muy importante para un pueblo porque le permite dar continuidad a las ideas, a las doctrinas, a las instituciones, a la cosmovisión de un pueblo en especial. Lo que se viene arrastrando por generaciones, y es muy importante la forma de la transmisión de estas expresiones. Es el sustento que le da a un pueblo, a una comunidad, es el reforzar todos sus antecedentes, todo su pasado, el tener su pasado presente. Muy importante el preservar, el mantener, el estimular estas tradiciones porque es lo que a un pueblo le da identidad, lo que le da un rostro, lo que le permite diferenciarlo de otras comunidades. Las tradiciones se transmiten por la vía oral, se transmiten con el ejemplo, se transmiten sin importar las edades. Y tenemos el compromiso, la obligación de transmitir a las nuevas generaciones este legado histórico para que las nuevas generaciones a su vez, como en una cadena sucesiva, la vayan transmitiendo a los jóvenes. ¿Cuál será entonces la importancia de que todos los integrantes de una sociedad tengan acceso a la cultura? Todos tenemos el derecho a conocer nuestro pasado, a conocer el patrimonio cultural que nos han heredado las generaciones anteriores. Tenemos el derecho a transmitirlo a las nuevas generaciones y también a enriquecerlo con una mayor creatividad. Es un derecho a protegernos de la homogeneidad, porque el día que
que todo el mundo sea igual, pues yo creo que van a perder mucho interés las culturas de los países y las culturas locales, ¿no? Cuando todo sea igual, todos vistamos igual, todos hablemos igual, todos tengamos los mismos alimentos y todo, se va a perder mucho de una historia de milenios. Este conjunto de creencias, conjunto de la misma religión, las festividades nos dan a nosotros identidad, nos permiten el sentirnos identificados y el sentirnos de un lugar, sentirnos con arraigo en un lugar, y bueno, pues esto es un derecho humano, es un derecho universal. Por ahí entiendo yo alguna declaración universal de la UNESCO en la que además establece que la identidad es uno de los principales derechos humanos, ¿no? Y esta identidad, cuando va reforzada por este conjunto de tradiciones y creencias, pues nos dan más la fortaleza de sentirnos vivos en un lugar. La cultura, cuando la generas, es muy importante que sea a partir de un depositario de cultura, que son los jóvenes o los niños. Si tú tienes ese valor y tú sabes cómo demostrarlo a terceros o a otras personas, es muy importante. En el mundo actual tenemos un constante intercambio de información que por supuesto genera un efecto derivado de la influencia cultural de otras naciones y nuestras tradiciones. Evidentemente, como resultado de procesos históricos de penetración de otras influencias, pues es evidente que las tradiciones se modifican e incluso se puede correr el riesgo de que algunas de estas tradiciones se pierdan. Yo lamento mucho cuando las comunidades o las sociedades celebran el Halloween en lugar de colocar los altares de muertos tan tradicionales en México y con raíces tan profundas desde la época prehispánica y como resultado de la fusión de la cultura prehispánica y la cultura novohispana. Es una tradición que ha prevalecido a lo largo de muchos siglos. El problema radica en si la modificación es para bien o para mal, ¿no? Si pensemos en los siglos del virreinato, pues evidentemente tuvimos una gran influencia del continente europeo vía el Atlántico, y también cuando se abre la conquista de las Filipinas empezamos a tener un trato con el sureste asiático. Así es que el siglo XVI, XVII, mitad del XVIII, fue de un gran comercio de influencias que nos llegaron de manera interoceánica. Eso enriqueció tanto nuestra cultura y la modificó para bien en muchos sentidos. Y claro, bueno, las nuevas generaciones además de repente la televisión ayuda mucho, los medios de comunicación, las culturas extranjeras pues nos traen incluso como moda algunas otras festividades que no son propias de nuestra región y se van perdiendo, ¿no? Además de que si no nosotros como padres no transmitimos a nuestros hijos esta riqueza cultural que traemos de nuestros antepasados, pues finalmente se van quedando. La cultura, como es dinámica y cambiante, tiende a modificarse. ¿Por qué? Porque tú adoptas creencias, adoptas posturas de otros para hacer una nueva. A partir de eso es como, bueno, vamos a ir cambiando, ¿no? Ejemplo claro es ahorita el ataque que se le da al Halloween, cosas así. Pero hay que entender que como individuos necesitamos nutrirnos de otras instancias, de otras esencias para construir una identidad propia, generar una identidad, y si esa identidad se puede compartir y se puede adoptar por otros grupos, es muy válido, ¿no? Los nuevos cambios que vengan. Preservar simplemente es que tú se lo dejes a otra persona y esa persona de viva voz lo cambie y quede en tradición, con tradición, generación tras generación, para que logres esa cohesión social que es lo que queremos, ¿no? El derecho a la identidad nacional y cultural forma parte de la tercera generación de los derechos humanos, llamados también derechos de los pueblos. Si quieres conocer más al respecto, visita nuestra página www.codem.org.mx. Vamos a una pausa, enseguida continuamos.
En México contamos con una amplia variedad de tradiciones, indudablemente, pero ¿cuáles serían las que resulta más importante preservar y sobre todo ir transmitiendo de generación en generación? El Estado está obligado a estimular, a promover esta dinámica tan propia, tan interna de las propias comunidades. O sea, nosotros hablamos aquí de una transmisión de padres a hijos, de doctrinas, de costumbres, de ritos que se da en sí a lo largo de la historia. Y creo que el Estado ha tomado muy importantes medidas para preservar esa memoria colectiva y también para difundir este tipo de tradiciones que son tan nuestras y sobre todo para inculcar a los niños y a los jóvenes este conocimiento y este acercamiento con lo que es tan propio, tan nuestro y que nos da una identidad. Nosotros podríamos hacer también lo mismo, recuperar muchas de estas cosas y mantenerlas vivas, aunque vayan perdiendo su función, pero pueden adquirir otra, ¿no? Es importantísimo y de verdad hacer conciencia justo en esta parte de la población, en los jóvenes, en los niños, en acercarse a las personas adultas. Es tan interesante el conocer más de donde vivimos, de donde somos, de nuestros orígenes. Es tan interesante que no pierdan estas cuestiones, que se acerquen a las personas que lo saben, que visiten lugares como estos. Y no solamente, el panteón no solamente puede ser visitado cuando tengamos algún suceso familiar o los recorridos nocturnos, simplemente el conocer nuestros monumentos, la ciudad, nuestro centro histórico, que además recientemente tuvo la declaración de centro histórico de la capital de Toluca, que recorran sus calles, que se interesen un poco más por la historia, porque eso es lo que al final de cuentas nos da nuestra identidad. El Estado difunde y dice todo lo que debe llegar a terceros, vamos de gana, ¿no? Prácticamente. ¿Por qué? Porque el Estado es una institución en el que estamos dentro y el Estado tiene, por ende, nos tiene que cuidar y nos tiene que difundir todo lo que ellos hacen. Ajá. Nosotros somos los que creamos la cultura, el Estado es el que la tiene que difundir, promover y a la vez nos tiene que cuidar de todo eso. Como sociedad, ¿qué podemos hacer para disfrutar más ampliamente de toda esta riqueza cultural con la que contamos en México? En primer lugar, conocerlas. En la medida de que hay un desconocimiento, hay una desvinculación con las tradiciones. Creo que es muy importante inculcar a los niños ese amor por lo nuestro, ese acercamiento con estas tradiciones que se van transmitiendo de padres a hijos y de generación en generación. ¿Para qué? Para que los niños y los jóvenes vean la magnitud que tienen estas manifestaciones que forman parte de nuestra historia y de nuestra memoria colectiva. Y debe de haber un conocimiento, un acercamiento a estas tradiciones y sobre todo pues el orgullo de que formamos parte de un pueblo ancestral, de un pueblo hecho a lo largo de muchas generaciones, y como generación actual tenemos la obligación de valorarlo, de transmitirlo a los jóvenes para que ellos a su vez lo puedan transmitir a las nuevas generaciones. Y esta es una invitación a los padres de familia, a los maestros, a todos los integrantes de nuestra sociedad mexicana para valorar nuestras tradiciones y para poderlas transmitir. Por darnos cuenta de lo valioso que es eso. En segundo lugar, procurar conservarla. Tercera, difundirla. Cuarta, estar orgullosos de ello. Quinto, inculcarlo a las nuevas generaciones, pues para que estimular, premiar a quien se distingue por la conservación de todo esto, ¿no?
porque son las formas en las que podemos, sin caer en cuestiones artificiosas que también desvirtúen lo espontáneo, pero sí podemos reconocer a las buenas cocineras de los pueblos que hacen unas comidas excelentes de las fiestas patronales, ¿verdad? Y si ellas han tenido el cuidado de seguirlo haciendo, cueste lo que cueste, en trabajo y en dinero, pues hay que premiarlas, a diferencia de que se va por el camino cómodo. Bueno, aquí vamos a partir de la tolerancia, ¿no? Teniendo tolerancia y entender ese término, nos vamos directamente a lo que es preservar. Preservar a partir de no inmiscuirse, dejar que tengamos nuestros valores, que siempre y cuando no dañemos a terceros, siempre y cuando nosotros podamos hacer algo, entendernos, canalizar y saber que el otro existe y no interferir en sus ritos, en sus costumbres, vamos a estar en una relación o una convivencia sana, ¿no? Porque a partir de eso es como vamos a ser tolerantes, ¿no? Es esa parte de la tolerancia, entender por qué yo soy diferente, por qué otro es diferente, y si logramos esa conjunción, logramos una identidad a partir de una cultura común. La defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable de la dignidad humana. No se vayan porque después de la pausa seguiremos platicando de esta cuestión. Una pieza clave en la preservación de nuestras tradiciones es precisamente sembrar esta semilla en toda la población, básicamente en los jóvenes. ¿Cómo podemos lograrlo? Bueno, yo les diría que así como es muy importante disponer en estos tiempos de instrumentos tan valiosos, tan útiles como el Internet, pues que también se asomen al Internet que ha funcionado por milenios y que es la transmisión oral y por el ejemplo, ¿no? Eso que hemos venido acumulando, pues no debe de ser un tesoro que se gaste y que quedemos en la inopia, sino debe de ser un tesoro que sigamos multiplicándolo y que sigamos orgullosos de él. Entonces, asomarse a todo este saber tradicional, ¿no? Que se pongan a conocer nuestros corridos, lo que dicen, lo que representan, porque pues, probablemente muchos jóvenes nos pongan a pensar que hace tiempo un fusilamiento o un descarrilamiento o una tragedia por una explosión, pues no lo veía uno de manera en tiempo real y de manera instantánea en la televisión, sino que se enteraba uno de ellos porque un señor andaba en los mercados vendiendo hojas, papel de China con un corrido que cuenta el sucedido, ¿no? Era como la prensa, ¿no? Entonces, pues asomarse a todas estas cosas que son apasionantes también y que mantengan en dualidad la transmisión por los medios que la tecnología moderna nos da, pero que también se asomen a cómo eran las cosas en otros tiempos y qué de ello es rescatable por lo positivo y por lo que implica. Prácticamente acercarse a lugares que se esté generando cultura, en este caso acercarse a comunidades rurales, a museos, a lugares donde se puede hablar un poquito de esa preservación de la tradición. Y otra cosa, lo que iba, ¿no? Ser tolerante ante todo lo que esté a tu entorno, ¿no? Los jóvenes tienen que ser, ellos son los depositarios de la cultura, los jóvenes son los que van a crear otra generación, y si ellos llevan esa parte del valor y de los respetos sobre los derechos de los otros, bueno, sí se puede llegar a esa convivencia, ¿no? Prácticamente, y pues, acercarse a todos los lugares culturales, ¿no? Es muy importante que la comunidad esté consciente, que los maestros, los padres de familia, los artistas, participemos en este rescate de nuestras tradiciones y que prevalezcan, que se difundan y que se transmitan en todas las
manifestaciones populares hay una gran riqueza artística que año con año se va enriqueciendo con las nuevas generaciones. Yo creo que todos los seres humanos tenemos el derecho a preservar nuestras tradiciones, a conocerlas, a difundirlas, a enriquecerlas y sobre todo a acercarnos a ellas y pues a mantenerlas como parte de lo que somos como seres humanos y como comunidad. Los niños y los jóvenes pueden encontrar algo valiosísimo en nuestra sabiduría tradicional, ¿no? Que procuremos salir a los pueblos en los días de sus fiestas, que vean lo que es una danza de arrieros y todo lo que representa, que veamos ceremoniales que se llevan a cabo en nuestros pueblos y que se asomen pues a tantas creaciones que niños, jóvenes, viejos realizan a diario. No se trata, repito, de regresar a tiempos pasados, no, pero sí de valorar este tipo de cosas que finalmente son la que nos hace distinguir a los mexicanos de los franceses o de los holandeses, ¿no? Y finalmente ese es el caudal del río mexicano que desemboca en el gran océano de la cultura mundial y que es nuestra aportación a ese gran océano. Tributamos ahí. El día que no tengamos nada que tributar o tributemos un río contaminado de sabiduría popular, pues vamos a quedar fuera del océano, de la cultura mundial, ¿no? Entonces, tributemos lo que podemos tributar y guardemos ese caudal lo más limpio posible, lo más puro, y que aportemos al mundo en esta etapa global, ¿no? La diversidad cultural es tan importante y tan necesaria para la humanidad como la diversidad biológica lo es a la naturaleza. Así lo define la Organización de las Naciones Unidas y ojalá que así lo vayamos entendiendo también todos nosotros. Nuestra identidad, nuestra cultura, lo que nos hace diferente de todos los demás pueblos es nuestra verdadera riqueza. Preservémosla juntos y sobre todo vayamos compartiendo este legado con las siguientes generaciones.